¿Qué onda, banda de YouTube? Bienvenidos al Valhalla, al canal del Vikingo Motovlogs. El día de hoy vamos a hacer un video de cómo aprender a manejar una moto estándar. Vamos a usar mi DM. Ignoren mi super tapiz super chulo. Es una cobijita que me regaló mi niña. Neta, banda, no se calienta nada con el sol. Eso sí, si llueve se empapa y al sentarte lo exprimes y es una mojadera, ¿no? Pero para el sol, una cobijita de bebé, créanme, súper recomendado. Pero bueno, vamos al video. ¿Cómo aprender a manejar moto estándar? Primero, iniciamos conociendo unas pequeñas cosas de la moto, ¿no? Lado izquierdo. ¿Qué tenemos del lado izquierdo? Mandos de luces, altas y bajas, direccionales, claxon, intermitentes, embrague o clutch, pata de cabra y palanca de velocidades. Del lado izquierdo tenemos clutch y palanca de velocidades, que trabajan básicamente juntas. Para yo poder hacer un cambio de velocidad, tengo que presionar clutch y usar la palanca, ¿va? Ahorita regresamos a eso. Lado derecho. ¿Qué tenemos del lado derecho de la motocicleta? Freno trasero, crank, freno delantero, acelerador y encendido, bloqueo. Aquí está para encender, bloqueado, y con el botón la prendemos. Una vez que ya sabemos esto, el lado derecho lo usamos básicamente para frenar y acelera, ¿sí? Lado izquierdo son nuestras velocidades. En la gran mayoría de motocicletas las velocidades son iguales. Primera hacia abajo, segunda, tercera, cuarta, quinta y si tiene sexta hacia arriba. Y la neutral generalmente está entre primera y segunda. Digo generalmente porque a veces se esconde y por más que la buscas no está. Para subir a la moto, si alcanzas nada más flexionando los pies, lo haces. Si no, pues te apoyas del posapié y te subes. Enderezas tu moto. Como principiante, lo mejor es ponerla en neutral. Como está apagada es muy fácil de encontrar, y prenderla en neutral. ¿Esto para qué? Para evitar que la moto te vaya a dar un golpeteo al momento de prenderla, si no enclochaste bien. Entonces, cuando vas empezando, es buena idea prenderla en neutral. En neutral prendes tu moto. Una de las cosas que más dan como nervio las primeras veces es el equilibrio, sobre todo en motos altas. Déjenme decirle que el equilibrio es solamente cuando estás parado. Las motos tienen el centro de gravedad diseñado para que una vez que tú te empieces a mover, la moto se equilibre sola. Entonces, ustedes confíen en sus instintos, van a poder. ¿Cómo avanzamos? Enclochamos. Hay gente que usa estos dos dedos, hay gente que usa todo el puño. Lo común, lo recomendable es solo usar estos dos dedos. En esta moto yo no puedo porque las maletas son muy largas y me golpean los nudillos de los otros dedos, entonces yo uso estos dos. De esta manera queda muy cómodo para mí el clutch. Enclochamos, metemos primera hacia abajo, recuerden, primera hacia abajo. Esta moto no las marca, hay motos que te marcan que estás en primera. Soltamos un poquito el clutch y cuando empiezas a sentir que la moto se empieza a mover o que se quiere apagar, empiezas a acelerar. Como les digo, la moto se equilibra sola. ¿Cómo saber cuando tengo que cambiar la velocidad? Cuando empiezas a sentir que tu motor ya no quiere seguir caminando,
Se siente pesado, se siente forzado. Enclochamos, metemos segunda, le seguimos dando. Si tenemos que frenar porque vamos a verificar que no venga nada, enclochamos, frenamos con el delantero, regresamos a primera, otra vez segunda. Generalmente vamos a frenar con el delantero y no muy fuerte, haciendo presión leve. Ok, a vueltas recuerden siempre usar su direccional. Verificamos, tenemos paso, damos, ahí regresamos a segunda. Cuando usamos el freno trasero, cuando tenemos que hacer una frenada más corta, y lo usamos como con piquitos, recuerden 70-30. ¿Qué quiere decir eso? El 70% de mi frenada o de la fuerza de frenada se hace con el freno delantero y el restante con el freno trasero, que sería el pedal de acá abajo. Pásate, hermano. Si nosotros tenemos que frenar, recordemos jamás frenar de golpe con la pinza o maleta derecha, porque eso nos puede ocasionar que la moto se pueda levantar en la llanta delantera. No queremos eso. Pues siempre frenamos leve con el clutch adentro para no dañar nuestra caja y nuestra cadena. Podemos usar freno de motor, pero eso es algo que vamos a ir aprendiendo con el tiempo. ¿Qué es el freno de motor? Si yo voy a una velocidad que mantiene forzado mi motor, sin necesidad de yo cerrar ni la maleta derecha ni el pedal derecho, si yo suelto el acelerador, la moto se empieza a frenar sola. ¿Por qué? Porque la caja la frena, básicamente. Si no queremos que pase eso, tenemos que enclochar. De esta manera se libera la tensión y la rueda trasera va a rodar libre. Si queremos reanudar, soltamos clutch y volvemos a acelerar, y la moto sigue sola se va a equilibrar. ¿Cuál es nuestro trabajo? Pues nada más mantenerla recta. Aquí vamos a recoger un pedidito, bajamos velocidad a primera, una subidita, igual. En cuanto se empiece a mover la moto, aceleramos, mantenemos, enclochamos para que no se nos apague y no les pase lo que me pasó a mí, que es que se cale la moto o se apague. Eso es porque no enclochamos correctamente o no aceleramos correctamente. Para prenderla, nuevamente enclochamos, prendemos, se empieza a mover la moto, aceleramos y mantenemos para que no se apague. Muy bien. Enseguida continuamos. Vamos a recoger el pedido y seguimos. Muy bien, continuamos. ¿Cómo prendemos? Cuando somos principiantes, lo más recomendable es neutral. Prendemos. Para avanzar, enclochamos. Primera. Cuando empiece a moverse, aceleramos y controlamos. Metemos segunda. Avisamos que vamos a dar vuelta. Frenamos y esperamos una oportunidad. Entramos, recuerden, sacamos clutch y aceleramos. Hacemos cambio. Cambio. Le avisamos que vamos a dar vuelta. Frenamos poquito, regresamos a una velocidad para mantener inercia y aceleramos. Hacemos cambio y ahí podemos mantener una velocidad relativamente baja sin que se nos apague la moto y sin forzar demasiado el motor. ¿Sí? Ahí podemos ir despacio. ¿Por qué? Porque lo que traemos es un pastel y unos cafés súper mal embalados y no queremos que se nos tire. Pero muy bien. Igual llegamos a la esquina, enclochamos, frenamos un poquito, vemos que no venga nada, regresamos a una velocidad y aceleramos. Lo mismo aquí, enclochamos, frenamos, regresamos a primera, avanzamos un poco, segunda. ¿Por qué hago los cambios tan cortos? Porque estamos aprendiendo.
No vamos a estirar la caja, no queremos correr, queremos aprender. No viene nada, soltamos clutch, aceleramos, segunda, aceleramos, cambio, cambio, y ahí podemos mantener. Muy bien, encluchamos un poquito, bajamos, no viene nada, podemos continuar. Ahí vamos en segunda, mantenemos porque vamos a llegar aquí a bajar la velocidad nuevamente. Vemos que no venga nadie, tenemos oportunidad de pasar, enclochamos, cambio, aceleramos. Es un juego de manos, lo van a controlar muy rápido, realmente es fácil. Aquí lo importante es conocer tu moto, conocer tu motor, sentir cuando necesita los cambios, cuando ya se va a apagar, cuando es buena idea a dar un poquito más de gas, y eso lo van a ir entendiendo con su moto conforme la vayan usando. Ahí pasamos en amarillo, no es lo más correcto, pero bueno, ya no nos íbamos a alcanzar a frenar si no se nos iban a tirar los cafés. Ahí mantenemos, porque como les digo, no queremos correr, queremos aprender. Para aprender no es necesario hacer los cambios más largos posibles para agarrar la mayor cantidad de velocidad. No, estamos aprendiendo. Entonces vamos relajados. Yo siempre, antes de llegar a la esquina y antes de tener alto total, regreso a neutral, porque de esa manera es más sencillo encontrarla que estando completamente parados. Estando completamente parados, a veces la neutral se complica. Recordemos que la neutral se supone que se encuentra entre primera y segunda, nada más a veces se esconde. Si vas en movimiento es muy sencillo meter la neutral. Primera, aceleramos, segunda. Miren, ahí voy en segunda. Si dejo de acelerar sin clutch y bajo poquito, entra neutral, porque el movimiento es muy fácil. Esperamos. Si ustedes se sienten desconfiados de que el semáforo les vaya a dar el verde y todavía no estén, pueden enclochar, meter velocidad y quedarse parados enclochando para que no se apague la moto. No es lo más recomendable porque se les va a desgastar las pastas, pero se puede hacer cuando vas aprendiendo sin problema. Entonces sueltas, se empieza a mover, aceleras, segunda, tenemos verdes, pues metemos tercera. No vamos a tener que parar en esta esquina y mantenemos la inercia. Aquí vamos a dar vuelta, disminuimos un poquito, regresamos, damos vuelta a la derecha, bajamos una velocidad. ¿Para qué? Para que no se nos apague la moto dando la vuelta. Vamos a parar. Aquí estamos en alto total. Y si yo quiero meter neutral, es más fácil o más difícil, ustedes díganme. Si se fijan, se pasa. Entonces tengo que estarla encontrando hasta que se ponga. Para apagar nuestra moto no es necesario apagarla en neutral. De hecho, yo recomiendo siempre que sea en velocidad para que no se te vaya a ir. Entonces metemos primera, dejamos que se adelante un poquito para que se acomode el motor, apagamos, bajamos nuestra pata y ya nos podemos bajar. ¿Va? ¿Se va entendiendo? Como les decía, esos son los principios básicos para empezar a andar en moto. Si tienes dudas o quieres algún video adicional o tienes alguna pregunta, puedes dejarla en los comentarios. Pero básicamente con eso tú ya puedes empezar a mover una moto. Ahora, eso es empezar a saber mover una moto. Hasta ahí no quiere decir que tú ya sepas manejar, quiere decir que tú ya la puedes llevar a la esquina o darle una vuelta. Hay muchas cosas que aprender, como los señalamientos, cómo frenar adecuadamente. El 70-30 se dice y como que dice, ah, sí, ya lo entendí.
Pero luego te pasa que se te bloquea la rueda y ahí te andas asustando. ¿Por qué? Porque no lo entendiste bien, o porque no es lo mismo escucharlo y razonarlo y decir, ah, sí, está fácil, que cuando ya lo tienes que hacer. Es complicado. Uno a veces le entra el miedo a pensar que te vas a estampar y pisas de más el freno trasero, se bloquea la rueda y es muy fácil perder el control cuando ya se te bloquea una rueda. ¿Se puede recuperar cuando se te bloquea la trasera? Sí. Cuando se te bloquea la delantera, preocúpate, porque ahí es caída segura. Pero sí, ahí ya estás al tanto y sabes más o menos. Y como les digo, eso es suficiente para que tú ya puedas mover tu moto. Sin embargo, la práctica hace el maestro. Si eres primerizo, empieza a mover tu moto cerca de tu domicilio. No te vayas lejos. Dale unas vueltas a la colonia, a la cuadra, a que empieces a conocer y a perder el miedo y los nervios. ¿Por qué? Hay dos cosas que yo he notado entre mis conocidos cuando empiezan a aprender, que son comunes. Una es que se asusten y en vez de dejar de acelerar, aceleren más. El acelerador no lo empuñas, es dependiendo de la moto y de cómo te sientas cómodo. Hay quienes, con esta no se puede por el cubrepuños, pero hay quienes aceleran con estos 3 dedos, solamente aquí en la orilla para mantener más control del manillar. No se me hace tan chido. Hay quienes sí empuñan con estos únicos 2 dedos, y yo pues realmente acelero con la palma únicamente, haciendo esto. Es más fácil regresar ese movimiento que si aceleras así, ¿entienden? No sé si se da a entender. Es más ergonómico y es más fácil en caso de que tú sientas peligro, que no vayas a cometer la equivocación de aferrarte. Porque ¿qué es lo que pasa? Los que manejan aferrados al acelerador no llevan los dedos en el freno, siempre el puño aquí, se asustan, se bloquean, se aferran y hacen esto por instinto para no lastimarse, se acuchican, aceleran más en vez de frenar y van y se estampan. Entonces, como consejo, relaja la mano del acelerador, siempre los dedos listos por si se necesita frenar, y no aceleres con el puño. La misma palma de tu mano sostiene el acelerador y con movimientos muy naturales puedes ir acelerando. Si no te sientes cómodo con 2 dedos, puedes ponerle 3. Y puedes ponerle toda la mano al inicio. No es lo recomendable, pero es como tú te sientas más cómodo y más seguro. Con el tiempo vas a mejorar. Después, les digo, se empieza a mover, aceleramos y mantenemos. Y ahí tu mismo motor te va diciendo, puedo seguir, pero si me haces un cambio no me voy a apagar. Yo puedo dejarla ahí en segunda y ir forzando para tener más torque, para correr más, o puedo pasar a tercera y que mi moto vaya más relajada. Yo soy alguien que maneja muy relajado, entonces hago mis cambios muy cortos. Me gusta que mi motor no se estrese. ¿Por qué? Porque no llevo prisa. Si vas a correr, entonces los cambios se hacen un poquito más largos o mucho más largos, para aprovechar todo el torque que te puede dar cada cambio. Yo realmente los hago muy cortos. Ahora, ¿cuál es tu consejo? Como te sientas cómodo. Primero aprende lo básico, recordemos. Clutch, primera con el pie izquierdo hacia abajo, soltamos clutch. Cuando se empieza a mover un poco la moto, lo vas a sentir. Cuando se empieza a mover un poco la moto, empiezas a acelerar, la moto va a caminar y puedes liberar el clutch. Metes segunda y puedes liberar el clutch. Metes tercera, puedes liberar el clutch. No es necesario ir enclochando todo el tiempo.
De hecho, la mano que es más fácil como soltar sin sentirte inseguro es la izquierda, mientras mantengas un poquito el control con la derecha y el mismo freno de motor no te deje ir muy rápido, pues puedes soltar un poquito la izquierda para ir haciendo ademanes, saludar a alguien sin problemas. Entonces, de esta manera es como yo aprendí a manejar la moto, y es pues la manera en la que yo creo que les puede funcionar para iniciar. Si ya ustedes tienen una manera diferente de aprender o tienen algo que agregar, déjenlo en los comentarios y a lo mejor hacemos un video más grande, mayor o mejor elaborado, para que les sirva a la banda. Eso es todo por este video, banda. Dejen sus comentarios, les agradezco el apoyo. Ya somos 52 en este momento, 53 creo suscriptores en el canal. En serio, gente, muchas gracias por su apoyo. Espero que les guste el contenido y las críticas son bienvenidas. Eso es todo de mi parte, banda. Hasta otra.